Ahora vamos a seguir con tema de ciencia, con la parte ambiental, pero más hablando de lo que se ha votado en el Congreso en estos días, que fue la modificación de la ley de glaciares. Realmente es un tema que es fundamental para el país, para el desarrollo también minero de algunas empresas, de algunas empresas y de algunas provincias que tienen beneficio de esto, y para poder realmente saber qué es lo que se votó, qué es lo que cambió de la ley. Tenemos el gusto de hablar con el doctor Mateo Martini. El doctor Martini es investigador del CONICET, trabaja en el CICTERRA, un instituto de doble dependencia entre el CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba, y además es docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Mateo, muy buenos días, aquí en la mesa de Autopercibido, Carlos Piña te habla, está Alejandro Larriera, Juan Larriera, Eduardo Mozo y Alba Imhoff. ¿Cómo estás vos? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Saludos a toda la mesa ya. Mateo, a ver, para empezar, antes de hablar de las modificaciones de la ley, por ahí es bueno contarle a la gente, sobre todo aquí en la llanura, en el litoral, ¿qué es un glaciar? Bueno, un glaciar es un cuerpo de hielo que se forma a partir de la recristalización de la nieve. Esa es la definición clásica. La nieve cae en zonas frías, montañosas, pero es un material bastante poroso, pero a medida que se va, y muy poco denso, ¿no? A medida que se va acumulando las sucesivas capas de nieve, las inferiores se van perdiendo todo ese aire que tienen y transformando lentamente en un material mucho más sólido, más denso, perdón, que es el hielo. Y eso es la génesis de los glaciares. Pero los glaciares, al estar, digamos, en lugares con un poquito de pendiente, ese propio hielo se deforma de forma plástica y también la base, al estar sometida a presión, se genera una película líquida. Todo esto hace que los glaciares se muevan, ¿sí? Entonces, otra de las características de los glaciares es que no son cuerpos de hielo estáticos, sino que también producen cierto movimiento, lo que los hace descender hacia zonas un poquito más cálidas y derretirse. Entonces tienen un ciclo anual que se llama el balance de masa, eh, donde en la parte alta acumulan hielo y en la parte baja se produce la ablación, que son todos los procesos de derretimiento de hielo. Y eso los hace muy importantes desde el punto de vista hidrológico, ¿no? Porque anualmente tienen esa zona de acumulación y de derretimiento y aportan grandes volúmenes de agua a las cuencas hidrográficas. Yo había entendido que era una roca inútil congelada a 4.000 metros de profundidad. Podemos explicarle a la gente Seguramente, que no es exactamente eso, a pesar de las virtudes académicas de quien lo dijo. claro, seguramente estuviste viendo algún debate en la Cámara de Sí, por Senadores y favor, Diputados, por favor. pero no, no es así, no es así. Tiene una relevancia hídrica enorme, tanto los glaciares como el ambiente periglaciar, que es otro de los objetos de protección de la antigua ley de glaciares, ya podríamos decir, que ese ambiente periglaciar se refiere a toda la parte de la montaña donde el hielo no está en superficie, sino está enterrado, está en el subsuelo. Y bajo condiciones que se llaman de permafrost, que es otro término que Ujú. seguramente lo han escuchado en los debates, que es el hielo que está permanentemente congelado debajo de la superficie. Ese es otro de los que tenía, digamos, de los objetos de protección de la ley, que es, en términos volumétricos, es una mezcla entre hielo y detritos y rocas, entonces el componente de agua es menor que un glaciar convencional. Ajá, Pero esto se equipara porque tiene mayor extensión también en las Claro. zonas, sobre todo áridas y semiáridas de la cordillera. Ujú. Entonces, a pesar de que volumétricamente tiene menos hielo, al tener mayor área lo hace más importante, claro. sobre todo porque se da en regiones áridas y semiáridas, ¿no? El ambiente periglaciar está muy bien desarrollado en Argentina, desde Mendoza hacia el norte, hasta Jujuy, que son las regiones donde empiezan progresivamente a haber menos glaciares convencionales y el ambiente periglaciar toma más protagonismo. Claro, es más en Patagonia que están los glaciares, justamente por la cuestión de las nevadas que hablabas. Mateo, exactamente, ¿qué es lo que cambia
de la ley que teníamos, que entendemos que es una ley progresista y que tiene algún tipo de cuidado del ambiente, a esta nueva versión que se votó durante la semana? Bueno, la ley sancionada en 2010 lo que dice es que realiza una protección integral del ambiente glaciar y periglaciar ante cualquier modificación de su condición natural. Y para eso, lo primero que estableció la ley es decir, bueno, vamos a saber, debemos conocer dónde tenemos los glaciares y dónde está el mundo. Entonces, la ley, lo primero que establecía es que se haga un inventario. El inventario de glaciares que hizo el IANIGLA. Exactamente. Y para eso lo designó el Instituto Nacional de Glaciología, Nivología y Ciencias Ambientales, IANIGLA, que tiene sede en Mendoza, y ellos fueron los encargados, en coordinación con las provincias, de realizar este inventario, donde se inventariaron todos los glaciares de diferentes tipos, y dentro del ambiente periglaciar, un tipo de geoforma en particular, que es la más destacada de este ambiente, que son los glaciares de roca. Ajá. Entonces, hoy en día, ustedes pueden entrar a la página web del Inventario Nacional de Glaciares y ver todo ese inventario, todos los cuerpos de hielo que tiene el territorio nacional, y pueden acceder y verlo ya sea en un visor web, como un Google Maps, o descargar los archivos y abrirlo en un sistema de información geográfica. Pero toda esa información está disponible. Entonces, eso es lo primero que estableció la ley, y la protección integral de los glaciares ante cualquier actividad que pueda modificar su condición natural. Entonces, hoy en día sabemos dónde están los glaciares, entonces sabemos que esas áreas, que representan, para que tengan una idea, el 0,3% aproximadamente del territorio nacional, es decir, zonas muy pequeñas en las partes altas de las cordilleras, las partes más altas donde la preservación del hielo, digamos, es posible, ¿no? Con la modificación ahora planteada, ya aprobada por las ambas cámaras, lo que hace es poner en duda a los glaciares, el ambiente periglaciar, como reservas estratégicas de agua, y establece que si alguna provincia considera que alguno de los glaciares no es significativo su aporte hidrológico, le debe decir al IANIGLA que remueva del Inventario Nacional de Glaciares esos glaciares que ellos consideran, y el IANIGLA simplemente lo que tiene que hacer es acatar la orden y quitarlo. O sea que le da a las provincias la potestad de decidir qué es un glaciar, qué no, independientemente de lo que opine la academia. O sea, o que tenga, o que reconozca que es un glaciar, pero dice no tiene importancia para la subsistencia y por lo tanto lo podemos desafectar. Exactamente, esa es la metodología que se establece, con una salvedad que es la autoridad de aplicación, creo que es el nombre técnico, son las provincias y los parques nacionales en lugares donde haya parques nacionales. Pero eso es, IANIGLA simplemente tiene que acatar la orden que le venga de la provincia y no tiene ningún rol protagónico en este sentido en la toma de decisión, digamos, no tiene opinión en cuanto a si esa desafectación está hecha en base a criterios científicos, las metodologías empleadas, si las conclusiones de esos informes están de acuerdo a las metodologías y a los resultados obtenidos. Nada de eso se establece en la ley, entonces es una ambigüedad absoluta lo que se plantea respecto a cómo se van a llevar a cabo esas decisiones. Te agrego una consulta. Obviamente Argentina no es el único país con glaciares, ¿no? Por ejemplo, Europa o Estados Unidos, ¿cómo manejan sus glaciares? Mira, no tengo, digamos, la certeza en cuestiones de las leyes, digamos, como son las leyes allá. Sé que no hay una ley como la Argentina de protección exclusivamente de glaciares, pero tienen leyes ambientales mucho más severas. Claro. Y lo que te puedo decir es que en ningún lugar de los Alpes, ninguna actividad ha pensado en destruir un glaciar, digamos, eso es totalmente imposible. Es más, lo que están haciendo en los Alpes suizos, por ejemplo, es generar técnicas para tratar de preservar a sus glaciares. Han llegado hasta cubrirlos con unas lonas blancas en el verano
para que los glaciares dejen de retroceder, en algunos casos, con no mucho éxito, digamos, pero la tendencia que tienen estos países más desarrollados y con conciencia ambiental es de preservar estos recursos y no hacerlos desaparecer, digamos, no impactarlos. Te consulto, Mateo, para aclarar un comentario que vos hiciste sobre las salvedades de esta modificación de la ley, porque lo he visto mucho en noticieros y gente en Twitter que lo pone, que dice que esta modificación de la ley implica que se pueden hacer desarrollos de actividades económicas en lugares como el Perito Moreno y todo eso. Todos esos glaciares que están dentro de parques nacionales y que cumplen una función de turismo, que brindan servicios de agua potable para ciudades de la cordillera, esas siguen protegidas por la ley de glaciares a pesar de esta modificación. Bueno, la modificación esta es como que abre la puerta. Hoy en día están totalmente protegidas. Esta modificación abre la puerta a que cualquier glaciar pueda ser afectado. O sea, pero lo que bueno, decide la tenemos que provincia, tener en cuenta ¿no? que además de la Ley Nacional de Glaciares tenemos otras leyes y tenemos, por ejemplo, parques nacionales, donde está prohibida cualquier, por ley también entiendo, cualquier actividad de exploración. Por ahora. Sí. Pero bueno, digamos, esta no es la única ley ambiental y en los casos, por ejemplo, el extremo del Perito Moreno, el Perito Moreno es patrimonio de la humanidad, digamos, está dentro de un parque nacional. De hecho, hubo mucho revuelo cuando se empezaron a construir las represas del río Santa Cruz, que están aguas abajo del lago Argentino, que es el lago donde se emboca el glaciar Perito Moreno. Hubo mucho lío como esas represas podían o no modificar el nivel del lago y eso podría afectar el glaciar. El caso del Perito Moreno es un caso emblemático, es el glaciar más conocido de Argentina, famoso, con un ingreso, con un desarrollo turístico increíble. Entonces, yo creo que es un poco alarmante o catastrofista poner ese ejemplo en particular de Perito Moreno, por esas condiciones, digamos, por las que acabo de mencionar. Pero el Perito Moreno es el glaciar más famoso, pero no es uno de los tantos que tenemos en el país y quizás no es uno de los más significativos desde el punto de vista hídrico. El mayor problema, al menos que yo veo, es en las regiones, sobre todo áridas y semiáridas, donde realmente el agua es bastante escasa y es donde el agua, digamos, el hielo, de alguna forma se las ingenia, entre comillas, para sobrevivir y se preserva en el subsuelo, ¿viste? Enterrado. Esas reservas son por ahí un poco más estratégicas, que es otro enfoque también, el enfoque turístico que puede tener el Perito Moreno, pero para resumir un poco, yo creo que digamos, el Perito Moreno está bien protegido por otras leyes también. Sí, hola, ¿cómo andás? Yo estuve mirando esta gran demanda que se está armando. Cuando empezó el programa había 744.000 firmas, ahora, sábado a la mañana, en una hora, hay 6.000 firmas más. O sea, hay una gran movida en digamos, la hubo antes también, tenemos que decirlo, porque hubo más de 100.000 personas que intentaron participar de las audiencias y exponer sus argumentos. Yo realmente pasé mucha vergüenza ajena viendo a los diputados y a los senadores hablar de estas rocas, porque conocemos los glaciares, hacemos turismo, o sea, hay otras formas de producir y de generar ingresos a las provincias en estas áreas que no son necesariamente, digamos, con tanta posibilidad de conflicto como son el caso de las mineras. O sea, no hay acá, me parece, por parte de nadie un sentido de no querer apoyar la producción de las provincias, sino simplemente de no retroceder en algo que se había logrado. Y sigo teniendo mucha esperanza también en la Corte Suprema, porque ya hubo un fallo con respecto a este tipo de legislación en la Corte Suprema hace un tiempo, donde, digamos, en cierta manera la conclusión es: el bien común está por encima de las provincias y por encima de los emprendimientos un poco, digamos, particulares como son las mineras. ¿Vos qué opinás de estas demandas o de estos pedidos que estamos haciendo todos en este momento de que presten atención un poco más sobre este tema? ¿Estás de acuerdo, no? Sí, mira, no es mi campo no es mi de especialidad, actuación, sí. pero Como ciudadano. Sí, no, totalmente. Pero hablando del marco legal en particular, ayer estuve
en una reunión, un conversatorio en la Universidad Provincial acá de Córdoba, y estaba Enrique Viale, no sé si lo conocen, es un abogado ambientalista muy, Sí. muy reconocido, y él un poco lo que sugirió es decir, bueno, ante estos amparos que se pretenden General, realizar, sí. etcétera, tiene que estar obviamente muy bien fundamentado desde el punto de vista legal, pero él dijo que también es súper importante el acompañamiento de la ciudadanía. Exacto. Eh, que, que no es lo mismo, digamos, un amparo que vaya acompañado de 10 firmas y que un amparo que vaya acompañado de 100.000 o 1.000.000 y movilizaciones y gente interesada y aporte en las redes sociales, en la calle, en las facultades, en todos lados. Entonces, yo en ese sentido, él que tiene mucha experiencia en el tema, nos dio esa recomendación y pienso que es algo que como ciudadano debemos hacer, que es movilizarnos, ¿no? Exacto. Entonces la movilización le va a dar mucho más fuerza y si bien todas estas cuestiones tienen un trasfondo obviamente legal y técnico, que hay abogados que deberían, que trabajan muy bien en estos temas para no retroceder en los derechos adquiridos, pienso que todos debemos involucrarnos de alguna u otra forma porque eso es una fuerza que al final estoy seguro que tiene su recompensa, ¿no? Mateo, ahí leí que ya la provincia de La Pampa, el gobernador Silioto ya presentó un amparo provincial por la situación de, de la ley, de los cambios en la ley. Eh, ¿En qué impacta a la provincia de La Pampa, que particularmente no tiene glaciares, la ley de glaciares? Y si ese impacto que puede tener La Pampa también lo tenemos acá en el litoral. Bueno, sí, eso es clave también de la modificación de la ley, porque al darle la potestad a la provincia en donde el glaciar se encuentra, se generan este tipo de conflictos que plantea La Pampa. Es decir, La Pampa está aguas abajo de la cordillera, donde hay numerosos glaciares, que son los que alimentan los ríos que después corren por La Pampa. Lo mismo le corre a casi todas las provincias de Argentina, incluso a Córdoba, donde tenemos las nacientes de nuestro río del norte cordobés, que desemboca en el río Dulce, que desemboca en la laguna Mar Chiquita, nace de los glaciares que están en la Sierra de Conquija. Entonces, es totalmente lógico que una provincia como La Pampa ponga el grito en el cielo y diga, oigan, que lo que ustedes modifiquen, porque está en su provincia, me va a repercutir inmediatamente a mí, que estoy aguas abajo. Eh, Eso yo creo que es uno de los focos de conflicto que va a tener la nueva ley, que bueno, que ya está el recurso no sé si presentado o a punto de presentarse de la provincia. Entonces, cada provincia puede tener el mismo razonamiento y es totalmente lógico. Claro, entiendo entonces que en ese sentido Santa Fe también tendría, porque en el Paraná el Bermejo Claro. también cae, el río Salado seguramente también tiene algún afluente que tenga un origen glaciar. Sí, sí, todos esos ríos que nacen de la cordillera en esos sectores, el río Bermejo, todas las nacientes están en la cordillera oriental, tienen más de 5.000 metros en esos lugares y todo el ambiente periglaciar se desarrolla ahí a partir de los 4.000 metros, ya hay un buen ambiente periglacial en la parte más alta de la sierra. Y son en lugares donde, digamos, de alguna forma, entre comillas, se fabrica el agua, ¿no? Es donde nace. Donde se alberga, y no solamente se alberga, sino que se distribuye y fundamentalmente es particularmente importante en los años más secos, ¿no? Donde por ahí la precipitación es muy escasa, escurre, y es ahí donde los glaciares y el ambiente periglaciar toman más relevancia porque son los que de Sí, alguna actúan como un forma buffer, aportan. garantizan que siempre en el verano haya deshielo y haya caída de agua. Exactamente. Proporcionalmente en esos años secos es donde mayor aportan a los caudales del río. Mayor Eh, aporte hace. Mateo, te hago una que me la transmite acá Eduardo Mozo, pero lo tenemos medio mudo. Tiene que ver con esta potestad, este derecho de las provincias de definir lo que ya consideran que no es un glaciar importante. Eh, Entiendo que es bastante opaca la forma de definir esto, pero me gustaría saber tu opinión.
Y sobre todo si existe información de cuando una provincia le dice al instituto que tiene que retirar un glaciar determinado del listado, ¿lo hace sobre base técnica o lo hace sobre una estimación política, un análisis costo-beneficio, una recomendación de la industria? ¿Cuál es el fundamento técnico para sacar un glaciar del listado? Bueno, eso la ley no lo establece, cuál es el fundamento, y eso es básico. Lo que se ha intentado justificar, al menos lo que yo pude ver en las audiencias y qué sé yo, que iba a ser en base a estudios científicos. Ahora, ahí también hay medio una trampa para los que somos científicos, al menos que la vemos muy claramente, porque hoy en día no hay ningún estudio científico que demuestre eso, que no son reservas significativas de agua y que el caudal que aportan no sea significativo. Y hay mucho en el debate que dice hay un estudio en tal lado, un estudio en tal lado, pero esos estudios probablemente estén en alguna dependencia de gobernación, pero no están disponibles online. Es decir, uno los busca, los googlea y no están, no aparecen. Probablemente tengan que ir a algún lugar a hacer una fotocopia, no lo sé. Pero todos esos estudios que se han referido, si es que existen, no tienen algo fundamental que la ciencia requiere, que es la revisión y el arbitraje de pares. Cada vez que nosotros los científicos tenemos que publicar algún dato, lo tenemos que enviar a una revista científica especializada. Esa revista lo recibe un editor que lo vea el trabajo y considera si está o no para ser analizado. Después se lo envía a 2 o 3 revisores de cualquier lugar del mundo, especialista en el tema, que lo corrigen, le hacen revisiones, dicen si es aceptable, si no, si es aceptable con modificaciones, etc. Todo ese proceso que requiere un trabajo científico, en este caso no está, digamos. Entonces, no tiene una validación todos esos supuestos informes científicos que dicen, porque no se han sometido a eso. No están disponibles, uno no puede ver cuál fue la metodología empleada, cuál fue el tiempo que utilizaron para realizar todo el monitoreo y las mediciones, que debe ser bastante prolongado. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la ley está redactada para establecer una subjetividad, quien tenga que tomar la decisión en inclinar la balanza para un lado o para el otro, porque no establece ningún criterio mínimo para decir en qué se va a basar la decisión. Sí, lamentablemente estamos retrocediendo varias décadas. Nosotros, bueno, siempre estuvimos en la investigación, pero también trabajando para la provincia, y había algunas provincias que eran muy mal ejemplo en términos de manejo de la biodiversidad, y una de las expresiones habituales era cuando se producía una habilitación determinada de acceso a algún recurso, era así, no, esto se hizo en base al método del Che García, como si fuese un método estadístico, y en realidad el método del Che García era, Che García, ¿vos qué te parece? ¿Habilitamos o no habilitamos? Y la verdad que no estamos muy lejos de esto con estos parámetros, ¿no? Sí, así es. O sea, yo considero que muchas veces, y en el debate lo escuché bastante, digamos, esto está basado en ciencia, y al final parece que todo el mundo hace ciencia, y eso termina de parecer que nadie hace ciencia, ¿no? Como que realmente los trabajos científicos que hay publicados, donde uno puede ver la metodología, puede ver los datos, puede analizarlos, puede de alguna forma cotejarlos, hablan de otro rol del ambiente glaciar y periglaciar, con un rol significativo en la hidrología de montaña. Mateo, muchísimas gracias, muy aclaradora la entrevista. Ya tendremos oportunidad de hablar contigo nuevamente.